Seguimos en Ampliación de Noticias y tal cual lo había anunciado el Chema, necesitamos entender cómo nos beneficia a nosotros, a los ciudadanos de a pie, este paquete de medidas lanzado por el ministro Alonso Segura. Estamos con el economista Melvin Escudero para que nos ayuda a desmenuzar un conjunto de medidas que, hay que reconocerlo, parecen, yo no entiendo tanto de economía, pero parecen audaces. Desde el momento en que empiezan a hablar de bajar impuestos, ya uno siente que está en otro país. ¿Hace cuántos años no nos reducían impuestos, Melvin? La verdad que no me acuerdo, porque la historia siempre ha sido hay que aumentar impuestos porque la base tributaria es muy pequeña y el país necesita un Estado con mayor presencia para el ciudadano común. Incluso nos han aumentado más de una vez impuestos temporalmente que se volvieron permanentes. Exactamente. Entonces, digamos, eso era lo normal. Digamos, la ¿no? pelea ha sido en realidad porque el gobierno tenga más caja para gastar, ¿no? Así es. Sin embargo, a mí me gustaría destacar dos elementos importantes dentro de este paquete de medidas. El primero es la percepción internacional que Perú empieza a mostrar hacia la comunidad financiera global. Y el segundo elemento tiene que ver fundamentalmente con el tema del consumo doméstico de la clase media. Es decir, sabemos que los grandes proyectos de infraestructura, los grandes proyectos de minería, que de alguna manera van a contribuir sustancialmente en el crecimiento futuro de nuestro país, necesitan de inversión extranjera. Pero en los últimos 2 años, la caída del precio de los minerales, ¿no? La desaceleración en mercados emergentes y la fortaleza del dólar y de la economía americana están volviendo a hacer que la balanza se incline para llevar los capitales a los países desarrollados. Entonces estamos en un contexto de competencia por el capital cada vez más escaso. ¿Con quiénes competimos? Hoy en día en Latinoamérica, Brasil está en una cuestión complicada, entonces no es un competidor directo. ¿Quiénes son nuestros competidores directos para captar inversión internacional? Chile, Colombia y México. Literalmente nuestros socios en la Alianza del Pacífico. En México, en Colombia y en Chile, hoy en día se está discutiendo en los congresos incrementos de impuestos. ¿No? La tasa promedio de impuesto corporativo, por ejemplo, el que ve el empresario, está a niveles después de 27, 30%. Esta medida de Perú nos está volviendo más competitivos, ¿no? Por ejemplo, en Chile, con la entrada del nuevo gobierno de Bachelet, se ha elevado la tasa de impuesto corporativo de 20% a un promedio de 27%. Y acá en Perú estamos bajando de 30% a un promedio, digamos, en escalera en unos 3 años, a un nivel de cerca del 26%. Y esto obviamente para la comunidad internacional es una excelente señal. ¿Por qué? Porque muestra el compromiso del Estado peruano, del gobierno, del ministro de Economía, serio de reactivar la economía. ¿Qué posibilidades hay, Melvin, de que todo salga mal? Es decir, que estos cálculos que se están haciendo de rebajar impuestos no tengan los efectos deseados, ¿no? Claro, aquí hay un detalle bien importante. Lo comentábamos en entrevistas anteriores y también en varios artículos de opinión yo lo comentaba. El gasto tiene que aumentar, el gobierno tiene que ser más proactivo porque hay que ir contracíclico y hay que evitar que esta caída en la velocidad del crecimiento de 6%, 5,5% a 3% se quede en 3%. Entonces lo que tenemos que hacer es todo lo necesario para que las expectativas se recuperen y saltemos nuevamente a 5 o 6. Y ahí el gobierno es clave. Entonces el gobierno con el ministro Castilla empezó a hacer paquetes que incrementaban el gasto, ¿no? Que incrementaban y facilitaban la infraestructura. El único problema es que se ha encontrado con una coyuntura muy particular, ¿no? El cambio de gobiernos regionales, la corrupción en gobiernos regionales, los cambios municipales hacen que todo este gasto sea más lento. Entonces el reclamo ha sido en la ejecución de gasto. Hay varios ministerios que tampoco han ejecutado el gasto como corresponde. Entonces de esa perspectiva, una reducción de impuessto, como se dice popularmente, va a la vena del consumidor, pues, ¿no? Porque no hay que esperar que un burócrata, un tecnócrata o un equipo pues de especialistas del gobierno empiece a gastar más eficientemente. Simplemente en las planillas de cada mes se tiene más ingresos. Y en otras palabras, ¿no? Nos están dando más plata a fin de mes. Exactamente. Digamos. Exacto. Y cada persona ya decide en qué gastar, ¿no? Y no hay la menor duda de que la vamos a gastar. Sí. Claro. Porque el gobierno no sabe gastar, pero a mí que me den más plata y yo les enseño cómo se hace. Claro. Y eso, digamos, sí es muy positivo para revertir expectativas negativas. Ahora, tú comentabas qué factores o retos existen. Efectivamente hay riesgos, ¿no? Se me ocurre, claro, ¿no? El riesgo más importante en realidad no viene de nuestra economía doméstica. Con estas medidas uno estaría más o menos tranquilo. El riesgo más importante viene de afuera. De acuerdo. ¿No? Y ahí es una desaceleración, por ejemplo, de la economía en China, o un enfriamiento en la economía europea, nos puede golpear fuerte. China acaba de bajar las tasas de interés. Mientras nosotros estamos descansando,
esta noche con el objeto de reactivar su economía, ¿no? Entonces eso es otra señal positiva. Y lo otro que podría ser negativo, por lo menos para el 2015-2016, digamos, además del contexto político electoral, es la subida de las tasas de interés y la fortaleza del dólar, ¿no? Entonces, estas medidas que afectan también a las expectativas de ganancia de las empresas, reduciendo los impuestos corporativos, resultan bastante importantes como señal de confianza. Claro. ¿Ha resultado Segura sorprendente? Yo creo que mucha gente que no lo conoce, felizmente nosotros tenemos la suerte de conocernos y de haber trabajado juntos en algunas cosas, se puede sorprender porque de repente no ha sido muy comunicativo con el mercado, no ha estado muy cerca, ¿no? Yo diría en realidad que es un profesional muy bien preparado y este paquete de medidas está demostrando, digamos, el calibre hacia donde se apunta, ¿no? Ahora, esto es un paso adicional dentro de una serie de pasos que todavía continúan y faltan, ¿no? El tema laboral, por ejemplo, sigue siendo un tema donde hay que seguir trabajando. El tema de destrabar la infraestructura no es que con este paquete se solucionó. Las medidas, primero hay que aprobarlas en el Congreso. Ojalá que se pongan de acuerdo entre los diferentes partidos para hacerlo rápido y de manera, digamos, diligente. Y segundo, hay que implementar estas medidas, ¿no? Gran parte del paquete, por ejemplo, que está involucrado a mejorar la ejecución de la infraestructura, que se pone plazos, incluye equipos, requiere de una implementación eficiente y diligente, ¿no? Bueno, hay otro tema que es importante. El lunes 24 es la cuarta edición del Día de la Banca y Finanzas y esta jornada va a ser inaugurada justamente por el ministro Segura. ¿En qué consiste esto, Melvin? Claro, nosotros, digamos, en la economía uno tiene factores de oferta y factores de demanda, ¿no? En la demanda está la clase media, por ejemplo, que me refería hace unos minutos. La reducción en el impuesto a la renta, este nuevo tramo, va directamente a la clase media, ¿no? De los que ganan entre 2.000 y 4.000 soles. Y eso es muy bueno porque hay que proteger esta clase media emergente y que cuando hay incertidumbre así se puede destruir 10 años de avance. Sí, claro. Entonces es bien importante esta medida. Y por el otro lado está el lado de la oferta, las empresas, ¿no? En microfinanzas, por ejemplo, donde está la mayor parte del empleo, esta devolución del IGB, el tema de capacitación ayuda. Pero ¿qué conecta la demanda con el mercado? Es el sector financiero. El sector financiero, a través del financiamiento, finalmente ayuda a financiar capital de trabajo, da recursos para que las empresas empiecen a operar y que incluso los indicadores de rentabilidad mejoren, ¿no? Desde esa perspectiva, en estos paquetes, si se han dado cuenta, no ha habido mucha mención a los temas del sector financiero. La banca peruana sigue siendo la más sólida en Latinoamérica. Sin embargo, esta desaceleración económica también está golpeando en los segmentos más débiles. Por ejemplo, la morosidad de la pequeña empresa, que estaba a niveles de 5% el 2010, ahorita está bordeando ya el 9%. Casi se ha duplicado. En el caso de toda la banca, todo el sistema financiero, considerando la banca del Estado, las microfinancieras y los grandes bancos del país, la morosidad también ha subido de niveles de 2% en 2010, ahora estamos a niveles muy cercanos al 3%. Entonces estamos hablando de que la morosidad gradualmente, lento pero seguro, ha venido aumentando. Entonces acá hay un tema en el sector financiero que también tiene que ser abordado y precisamente este evento organizado por la Universidad del Pacífico y el Dorado Investment trae pues una serie de expertos, desde las autoridades locales hasta expertos internacionales, para debatir cómo le hacemos ante los retos actuales y cuáles son nuestras posibilidades de éxito del 2015. Muy bien, Melvin, muchas gracias. Encantado. Muy amable. Melvin Escudero, presidente de Dorado Investments y director de Maestría de Finanzas de la Universidad del Pacífico. Vamos a ir a la pausa. En el set vamos a tener al doctor Jorge Manini, que va a desmenuzarnos algo más todas estas medidas tributarias y vamos a ver si nuestro bolsillo va a engordar. Yo me voy a guardar la plata o la voy a meter al mercado para comprar algunas cositas y mover con la soberanía del consumidor plata directamente a mi bolsillo. Prepárese porque si usted tiene consultas que hacer, enseguida le abrimos los teléfonos para que le pueda preguntar a nuestro experto. Volvemos.